¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Esta es una edición de Objetivos por Canal C de Cablevisión. Como es habitual, los sábados a las 20:30 horas y la reiteración los lunes de 13 a 14 horas. En una semana donde decíamos la semana pasada de que era posible que la Presidenta de la Nación tomara o ocupara el centro de la escena política con algunas decisiones. Las tomó naturalmente, fueron noticias en el transcurso de la semana, se van a desarrollar en este programa. Vamos a tener la presencia de Manuel Sampedro, con él vamos a analizar todo lo que está ocurriendo en la República Argentina, vamos a analizar la economía con Jorge Ingaramo y el análisis habitual de Alfredo Blanco al comienzo del programa. Cuando regresemos de los auspicios, precisamente Alfredo Blanco, que esta semana, el día miércoles, ya nos va a decir en la hora, en la Facultad de Ciencias Económicas, creo que también va a ser ahí, a través de la placa que vamos a presentar, si ya está lista, señor director, si no la presentamos más adelante, no hay ningún tipo de problemas. Alfredo presenta el libro con Gataz, ahí está la invitación, que en algún determinado momento analizamos aquí, junto con la presencia de Gataz y en otra oportunidad con Alfredo. Esto va a ser el próximo miércoles, creo que 19 horas, en la Facultad de Ciencias Económicas. Vamos a los auspicios cuando regresemos a Alfredo Blanco. Marco Aurelio Sosa, www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles. Uno de los temas de la semana fue, naturalmente, el incremento del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, junto con otras medidas que se tomaron en cuanto a la decisión de Argentina de abrir el canje de los hot dogs. Alfredo Blanco, luego de los auspicios, nos explica precisamente todo lo que ocurrió en el entorno económico de nuestro país. Colector. Junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. El defensor del pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa, defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba, República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. La ciudad incorpora 200 nuevos colectivos al transporte público de pasajeros. Las nuevas unidades transportarán un 40% de los usuarios de todo el sistema, llevando soluciones a miles de cordobeses. Este 1 de septiembre empezamos a resolver el problema histórico del transporte en la ciudad. Ordenando y trabajando, logramos detener la caída. Municipalidad de la Ciudad de Córdoba. ¡La Muni! Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿De regreso de San Juan y Mendoza? Sí, bueno, aprovecho para hacer un explícito agradecimiento a la gente de la Universidad Nacional de San Juan, del Consejo Profesional de San Juan y del Colegio de Abogados, que organizaron una jornada, que son la segunda jornada internacional de desarrollo, y en realidad me distinguieron dándome la posibilidad de dar la conferencia inaugural, así que estuve allí el miércoles. Bien. Y por supuesto me trataron muy bien, o sea que hago un público agradecimiento a la gente de San Juan. Vamos a la semana. Antes sí. el libro, ¿está bien? Sí, el 19 libro. horas, sí, Facultad de Ciencias Económicas. Sí, hemos invitado a gente muy importante, por eso usted ha recibido esa invitación que pusieron Gracias, muy en amable. la placa. Gracias. Es a las 7 de la tarde en la Facultad de Ciencias Económicas. Y bueno, la idea es básicamente hablar con los amigos sobre cómo surgió el libro y hacer algún comentario de lo que yo creo que es importante que los economistas sepan que además la historia existe. Y que los contextos históricos muchas veces son realmente relevantes para comprender cómo funciona la economía, ¿no? Bien, bien. Bueno, pero vamos a lo de la semana. La semana. Mencionaste dos temas que claramente fueron los que ocuparon la mayoría de los espacios. En primer lugar fue el anuncio sobre la apertura por tercera vez del canje. Y simultáneamente con eso, la decisión de
proponer a quienes habían entrado en el canje, quienes tienen títulos que habían recibido en su momento como consecuencia de la reestructuración, a que los cambien por unos títulos que, que se paguen en Argentina, ¿no? Entonces digo, las dos cosas, creo yo, tanto la decisión de abrir el canje como la decisión de ofrecer esa opción, me parece que tiene que ver más con una cuestión jurídica y yo presumo que debe ser una recomendación del estudio de los Estados Unidos que asesora el gobierno argentino. Tengo alguna duda respecto de los dos puntos. Yo tengo la impresión que ese grupo de tenedores de títulos que no entraron en el canje del 2010, que no lo habían hecho tampoco en el 2005, yo tengo la impresión de que no van a tener mucho estímulo ahora para hacerlo en esta reapertura, porque además tienen por ahora una sentencia razonablemente favorable y no hay muchos elementos para pensar que eso se modifique o que la Corte de los Estados Unidos se involucre. O sea que creo que no hay muchos, elementos para pensar que ese 7% vaya a incorporarse en esta tercera etapa del canje, ¿no? Si bien en esta oportunidad además no hay un periodo en el cual termina, o sea que seguramente en el medio va a haber muchas negociaciones, ¿no? La segunda cuestión, creo que eso está hecho más que nada para decir, bueno, le ofrecimos esta posibilidad y presentarse de una manera más contundente con lo que la presidenta llama pagadores seriales de deuda externa, ¿no? Así es. El otro punto que también tengo alguna duda es, digo, un tenedor de un título que es pagadero en Nueva York, ¿cuál es la posibilidad que puede estar viendo hoy? Bueno, por un lado puede temer que si Argentina resulta castigada, finalmente la sentencia queda firme y cuando va a pagar los títulos hay una inhibición sobre esos fondos para atender a ese pequeño porcentaje de holdouts que tiene la sentencia, que eso lo pondría a Argentina en una condición prácticamente de un default. Y eso, bueno, es un riesgo, tendrá asociada eso a alguna especulación de parte de quien tiene que tomar la decisión. Ahora, ¿contra qué compara eso? Contra la posibilidad de decir, bueno, voy a tomar un título que se pague en Argentina. Me parece que allí aparecen otros ingredientes, es decir, bueno, Argentina no tiene una tradición de estabilidad normativa y más aún tenemos un cierto comportamiento en los últimos años de mucha arbitrariedad en materia de decisiones. Leyendo la historia reciente, alguien puede pensar, bueno, se pasó de una situación en que se podía comprar moneda extranjera a una situación en que no se puede comprar moneda extranjera. Las empresas filiales de empresas multinacionales en la Argentina tienen algunas dificultades para girar. Argentina, bueno, digo, no sería descabellado que alguien pensara que si toma ese título, un día le van a decir que se lo van a pagar, pero no en dólares, sino en pesos, al tipo de cambio que en ese momento esté vigente. Entonces, me parece que las dos cosas pueden no llegar a tener mucho éxito, aunque están pensadas centralmente para tratar de tener éxito en materia de crear imagen de buenos pagadores ante la justicia de los Estados Unidos. Eso fue un anuncio que quedó rápidamente, me parece, en los medios, pasó rápido, porque apareció la decisión de que aquellos que perciben un salario de 15.000 pesos brutos y que lo hayan percibido por debajo de 15.000 durante todos los meses del año, cuando cobren en octubre el salario correspondiente a septiembre, no van a tener retención de impuestos a las ganancias, la cuarta categoría en relación de dependencia. Y el que esté por encima de eso va a tener, sí, un aumento del mínimo no imponible para el que llegue hasta 25.000. Bueno. Esto yo creo que también es una decisión tomada al calor de la necesidad política. Así es. Hasta 24, 48 horas antes, el gobierno decía que era complejo una decisión que tuviese un costo fiscal como consecuencia de liberar de impuestos a las ganancias a algún tramo de los asalariados, porque bueno, hay que buscar el financiamiento, ¿no? De hecho, el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba hizo un estudio sobre las posibilidades de modificar y tuvimos aquí a la gente del Consejo explicando la complejidad que eso tenía. Bueno, lo concreto es que la medida, además creo yo, de ser producto de una necesidad política legítima
a la luz de los resultados de las elecciones primarias. Digo, además tiene una dosis de improvisación que se refleja cuando uno después lee el decreto y ve las interpretaciones y las reglamentaciones que hace AFIP. Claro, ya ha empezado a tener dificultades. Sí, digo, pero me parece que hay una cosa interesante de anotar en esto, ¿no? Por un lado, yo creo que es una buena noticia para quienes están grabados la decisión de que algunos de ellos, muchos seguramente, van a quedar liberados de eso. Junto con eso se modificaron los mínimos para la percepción de las asignaciones familiares, que también es una buena noticia desde ese punto de vista. Yo creo que el gobierno ahí combina dos cosas. Combina la necesidad de tomar medidas que intentan recuperar parte del caudal electoral que le fue esquivo en la última elección primaria, y por otro lado piensa que eso puede contribuir a sostener los niveles de demanda agregada de la economía, para que no exista, digamos, por el lado del consumo, para que la economía no se desacelere demasiado. Digamos, son los dos objetivos. Ahora, esto permite además una tercera cuestión que hay que ver. Cuando se modificó el mínimo no imponible, hubo ya una modificación. Digamos, hoy la modificación, tomar la decisión sobre impuesto a las ganancias, supone discutir de dónde se saque el dinero para reemplazar esos fondos. Claro. En los periodos en que tuvo holgura fiscal, las decisiones que implicaban sacrificios o costos fiscales se tomaban sin demasiada preocupación. Ahora, en realidad, la decisión lleva inmediatamente a decir, bueno, ¿de dónde vamos a sacar los recursos? Y a plantear la necesidad de gravar alguna otra actividad. ¿Y si no alcanza? ¿Emisión? Y si no alcanza, para eso se ha reformado el artículo 20 de la Carta Orgánica del Central y se multiplicó por 2 los límites de los adelantos transitorios. Y además creo que la idea es que alcance hasta las elecciones, ¿no? Y después rediscutir integralmente. Creo yo, Argentina se merecería una buena discusión sobre su sistema tributario en general, así como se merece una discusión sobre cómo se reparten las funciones y los recursos en el marco de los regímenes de coparticipación, ¿no? Pero me parece que el gobierno no ha hecho nada más que eso, y esto ratifica algo que venimos diciendo hace varios programas, que, bueno, el gobierno va tomando decisiones que es una forma quizás de comprar tiempo y tratar de ganar algún caudal político. Pero no es más que eso, esa es mi impresión. Bueno, la vamos a chequear con Manuel Sampedro y con Ingaramo, pero es claro que hay improvisación en las medidas, porque hay incluso confusión entre los especialistas respecto de finalmente cuál va a ser el costo fiscal de la decisión. ¿Te quedas entonces cuando regresemos vamos con Sampedro? ¿Cómo no? No se mueva, cuando regresemos el licenciado Manuel Sampedro con nosotros, con él vamos a seguir dialogando sobre estos temas. Ya volvemos. Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. El defensor del pueblo al servicio de todos. Reclamos y consultas 0800-777-0337. Tucumán 25, tercer piso, Córdoba. www.fabicur.com.ar. Marco Aurelio Sosa. Defensor de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de la provincia de Córdoba. República de Chile sin número, Parque Sarmiento, Córdoba. Teléfono 0351-598-7620 al 25. Cada vecino, cada barrio tiene un sueño. Querer a Córdoba es querer ver a esos miles de sueños convertidos en obras. En 1 año y medio trabajamos para recuperar con obras de infraestructura los polideportivos de los barrios General Bustos, General Paz y Los Gigantes. Y estamos avanzando con el nuevo polideportivo a cielo abierto del Parque de la Vida. Reconstruimos totalmente y ampliamos el polideportivo argentino central La Charla. Abrimos el natatorio municipal del Parque Sarmiento a otras actividades físicas para que los vecinos puedan disfrutarlo todo el año. Pusimos piso sintético e iluminamos la cancha de hockey del Camping Municipal San Martín y estamos construyendo una cancha de fútbol para ciegos en el Club Municipal de Córdoba. Además, implementamos en 68 barrios los circuitos deportivos barriales, un programa de alcance masivo y comunitario, de libre acceso, en el que participan más de 2.000 niños de toda la ciudad. Ordenando y trabajando, hemos logrado que la ciudad detenga su caída. Todos los días vamos dando pasos.
Algunos pequeños, otros más grandes, pero siempre firmes, para devolver la ciudad al lugar que le pertenece, el lugar que todos queremos. Municipalidad de Córdoba. ¡La Muni! Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800-555-2723. Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información www.gastro2013.com.ar. ¿Quién no tiene un conocido o un barrio cercano con Casas de Horizonte? 31 años de trayectoria y más de 7.200 viviendas sociales entregadas. Antes de ingresar como asociado, puede conocerse materiales, construcciones y también lotes elegibles bien ubicados. Para mí son barrios hermosísimos. El barrio es tranquilo, tenemos todo al alcance. Luego puede empezar de cero el plan y sin ningún requisito, eligiendo tipología y superficie de vivienda. Vi todo el periodo constructivo, desde la primera hilada de ladrillos hasta que me entregaron la llave. Emprende el camino seguro. Horizonte, los pies sobre la tierra. Bien, decíamos que íbamos a estar con el licenciado Manuel Sampedro. Está con nosotros, Manuel. Gracias por venir. Gracias, Ricardo. Gracias. Nos planteamos con Alfredo un interrogante. ¿Es hora de turbulencias políticas la que está viviendo el país? El primer dato, digamos, que deberíamos de algún modo resaltar es que en las últimas semanas, incluso previa a las elecciones, pareciera que la presidenta está encontrando ciertas limitaciones al modo de su ejercicio, digamos, casi omnímodo del poder. No solamente la expresión de las urnas en la primaria abierta de agosto, previamente el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia del país, después, digamos, lo que fue la Corte de Estados Unidos y el mensaje que tuvo que, de algún modo, grabar con una disposición diferente a la que venía teniendo en esa temática. El mismo conflicto con LAN, no solamente por las repercusiones que tuvo en Chile, como también por el planteo de los gremios, van describiendo un panorama donde me parece que la presidenta ha ido tomando nota de que ya tiene mayores limitaciones o menos grados de autonomía o de libertad para un ejercicio o un estilo de ejercicio del poder que ha venido desde el 54% obtenido en las urnas hasta la fecha, casi imponiendo agenda e imponiendo sin límites, digamos, su voluntad política. Me parece que ahora está en un momento donde debe estar procesando esta restricción. Algunas de las medidas, como por ejemplo, tanto la cadena nacional vinculado al caso de los holdouts como en el caso particular del impuesto a la ganancia, muestran que hay un reconocimiento de que la situación no tiene la característica que tenía anteriormente. La turbulencia va a depender si esta suerte de limitaciones a este ejercicio puede llegar a afectar eventualmente la gobernabilidad, y a veces la gobernabilidad se puede afectar por exceso
de quien, no reconociendo los límites, fuerza la situación y tensiona más, o por aprovechamiento extemporáneo de quienes han estado de algún modo a la cola de esta situación y quieran pasar todas las facturas de golpe o anteponer todas las restricciones y los palos a la rueda que hacen falta. Me parece que la dirigencia política en general debería acompañar estos 2 años que se abren hasta el 2015 en un proceso que va a ser muy conflictivo, muy problemático, pero no diría catastrófico si es que no se tensan ambas situaciones. Yo creo que en ese sentido la puja entre el Grupo Clarín y la Presidenta debería bajar 1 o 2 cambios. Me parece que ahí hay una exacerbación que no es conducente y creo que hay reservas todavía como para darle a esto un cauce distinto al que aparentemente podría darse si se desemboca en una especie de tira y afloje muy, muy extremo. Alfredo. Tu impresión, digamos, es que uno mira el resultado de las elecciones y obviamente si uno llama justicialismo en general a todas las cosas que aparecen involucradas dentro de eso, son una inmensa mayoría. Tu impresión es que la forma de resolución de las contradicciones que hacen que por un lado esté Massa, por otro lado esté el kirchnerismo, digamos, ¿va a haber posibilidad de que esa sea una forma de resolución racional de las contradicciones o hay riesgo de que sea una confrontación salvaje? Por el perfil del liderazgo de algunos de los referentes de este panperonismo, digamos, que se está expandiendo, no debería haber ese tipo de temor. Primero porque el perfil de Scioli es un perfil que si bien se recuesta, va a quedar obligado a recostarse en lo que sería la defensa de algunos aspectos, digamos, programáticos de este gobierno. El perfil de Massa tampoco, e incluso los perfiles de dirigentes más críticos y diría más rupturistas, como puede ser Hugo Moyano, no han pasado airosos las primarias. Entonces me parece que en todo caso el peronismo va a dirimir su interna, nuevamente ampliada en el seno de toda la sociedad, como viene acostumbrando la política hace bastantes años, pero tal vez con un tono, digamos, menos exuberante en las tensiones que lo que eventualmente nos ha tenido acostumbrado en otros procesos históricos. ¿Hasta qué punto eso da espacio a lo que podría ser también una suerte de acomodamiento de lo que podría ser la opción no peronista, tanto por centro izquierda como por centro derecha? Y esto va a depender muy mucho de cómo se cocine ese tema. Incluso la misma propuesta de Scioli, que a mi juicio ha sido inteligente, en el sentido de que ha planteado anticipadamente un marco de una interna, dando por descontado la discontinuidad del gobierno de Cristina y haciéndolo desde el propio núcleo, a tal punto que no ha recibido, frente a esa posición política, las habituales denostaciones que había recibido por mucho menos de lo que decía antes, en el momento de que era fácil sacarlo, digamos, del medio. Con lo cual eso revela que el gobierno tiene serias dificultades de encontrar un líder sucesor. O sea que no creo en ese temor del peronismo. ¿Cuál sería el riesgo de la transición en este caso? Desde mi punto de vista creo que están asociados principalmente a aspectos vinculados a las variables... ¿Vamos a grabar de nuevo? No, porque estamos acomodando el micrófono nada más. A las variables de inconsistencia del funcionamiento de la economía en su conjunto. Me parece que hay razones objetivas, más allá de los actores políticos, hay razones objetivas de ciertas inconsistencias que siempre Argentina ha encontrado la habilidad de posponer un poco más el sinceramiento de ese tipo de crisis. Me parece que ese tiempo se está agotando y eso va a implicar probablemente algún tipo de conflictividad social o algún tipo de problemas, digamos, económicos, o algún tipo de impacto en lo que podría ser un malestar de los agentes económicos individuales mucho mayor que el que se ha expresado actualmente. La crisis de algún modo soterradamente se va produciendo a través de lo que es el incremento y la fuga de capitales a pesar del cepo cambiario que existe, que es una especie de válvula de escape, pero que no sincera, digamos, la economía. Ahí me parece que hay mayor dificultades porque hay
hay causas como objetivas que no dependen de la voluntad de los individuos, que están estructuradas en ciertos mecanismos de funcionamiento y de intervención en la economía, que más allá de los autores, quienes lo han impulsado, prácticamente se independizan de la intención o de la voluntad de quienes lo impulsaron. Esos instrumentos tienen dinámica propia, y esa dinámica propia es la que se hace difícil controlar, digamos. Volviendo a lo que decías de Scioli, que es cierto que ahora es como que el núcleo duro del kirchnerismo lo trata mejor que en el pasado. Ahora, si uno mira el pasado, lo que ha ocurrido en la relación de Scioli con el gobierno, con el oficialismo, me parece que es factible pensar que buen trato que tiene ahora, esta libertad para plantear ciertas cosas que en otro momento le hubieran sido muy criticadas, digamos, uno puede pensar que eso puede durar hasta octubre. Sí, probablemente. Porque uno tiene, digamos, la impresión, no sé si compartís eso, es que dentro del kirchnerismo realmente no lo quieren a Scioli. Sí. No parece tan fácil que vaya a ser el heredero, digamos, entre comillas. Sí. De todos modos, también la capacidad de disciplinamiento político dura hasta octubre. Porque en realidad, después de octubre, la cuenta regresiva es inexorablemente en contra de lo que puede ser la presidenta si no tiene sucesor. O sea que si no se afecta de algún modo el escenario de gobernabilidad de algunos intendentes o algunos gobernadores, empieza la cuenta regresiva y si bien el propio peronismo agita esa suerte de supervivencia yendo, diríamos, en términos de los mercados, fugan hacia la calidad, pero la calidad del poder que viene, digamos, y en detrimento de la pérdida de calidad del poder preexistente, digamos, capacidad del peronismo de retroalimentarse hace que también la presidenta va a tener dificultades de imponer cierta agenda y cierta disciplina cuando termina octubre. Y si cuenta los votos y no tiene de algún modo algún ejercicio de todavía demostrar que con un 25% se puede incidir en la agenda, que no es poco, digamos, un 25% neto de votos bien administrados en cualquier democracia madura o compleja, es un muy buen capital político, revela que hay muchos aspectos que la ciudadanía sigue reputando como positivos y sigue considerando que no hay que perder. O sea, que si se hace un ejercicio, llamémosle inteligente, de esa porción, podría de algún modo extender un tiempo ese periodo de vencimiento de la capacidad de disciplinar o por lo menos de inducir comportamientos políticos de una dirigencia muy extendida, que ahora se vuelve en contra, porque cuando el estilo de gobierno de la presidencia a nivel nacional, no solamente de Cristina, también de Néstor, fue de algún modo abrir el contacto directo a los intendentes, eso cuando todo funciona bien, uno permite perforar ciertas estructuras partidarias provinciales, pero eso también genera una enorme posibilidad de dar respuesta simultánea a muchas circunstancias, a muchos intendentes con muchos perfiles, que cuando las cuentas públicas no están permitiendo ese tipo de posibilidad, la generación de decepción por brecha de expectativa es también muy grande, y si esto no hay continuidad futuro, el peronismo ajusta eso principalmente por un instinto de supervivencia en el poder, ¿no? Hay dos hechos que este gobierno ha marcado con profundidad en cuanto desde el punto de vista ideológico y económico, que es el poder y el relato. Es decir, día posterior a octubre, posterior a las elecciones, evidentemente, de acuerdo al resultado, esto va a estar absolutamente en juego en una transición que habrá que ver quién la asume. En ese marco, dentro de esta heterogeneidad política que hay, ¿quién asegura la continuidad del relato kirchnerista o muere el relato kirchnerista y aparece una nueva opción? ¿Y quién garantiza que ese poder, que quien lo asuma, no se termine convirtiéndose en una tortura para el kirchnerismo? El relato kirchnerista tiene sus pros y sus contras, digamos, y todo relato, toda expresión simbólica de los procesos de transformación política, en general son bienvenidos. Es el modo en que las sociedades decodifican situaciones muy complejas. Lo que pasa es que la situación en la cual se plantea, pareciera que el relato es mala palabra en sí mismo. El problema no es que exista relato, y en realidad todas las grandes épicas de transformación tienen un mensaje de esa característica simbólica.
porque hay mucho simbólico en la política. El tema es el contenido del relato y la dificultad de ayornarlo a ciertos aspectos de la realidad. Y hoy la gente lo que le está molestando es la disociación, porque mucha de la gente que votó el 54% a favor de Cristina se vio interpretada por ese relato épico, que fue construido a posterior de la derrota del 2009, que tuvo su punto de culminación con lo que puede ser los festejos del Bicentenario en mayo del 2010. Ellos encarnaron otra forma de hablarle a la sociedad, venían con un relato belicista muy marcado durante la crisis del campo, tomaron nota, avanzaron incorporando algunas medidas, digamos, progresistas en términos reales, más allá de que instalaron la ley de medios, pero la asignación universal, el matrimonio igualitario, aporte, digamos, presupuestario a las universidades, concluyó en esa suerte de épica del Bicentenario. Y a posterior también se construyó un relato muy creíble sobre lo que significó la muerte y el legado de Néstor Kirchner. Y la sociedad captó ese relato y lo captó bien, lo interpretó, le creyó a la presidenta. La presidenta venía de algún modo victimizándose casi por género, hasta antes del 2010, hasta la muerte de Néstor Kirchner, y después claramente empatizó con una víctima real de un duelo, de la pérdida de un esposo que a su vez era su compañero de ruta y fue su gran, digamos, socio en la construcción política. Y todos los discursos posteriores de la presidenta sintonizaban con esa empatía social. Ese relato, que fue lo que en algunos analistas llevaron a decir fue exitoso, comenzó a anquilosarse en términos de que ya no permitía explicar lo que estaba ocurriendo. Y hoy la gente, por ejemplo, ha absorbido, cuando uno hace encuestas, los niveles de inflación de 2 dígitos, de hace 7 años, que venimos prácticamente, casi 7 años, que tenemos más de 20 de inflación de 2 dígitos, y es como que le molesta menos la inflación que el relato que le digan que se puede comer con 6 pesos, o que se puede almorzar con 3 pesos por día, o que puede haber pan a 10 pesos hasta las 10 de la mañana o a 20 pesos. Esa inconsistencia es lo que plantea. Ahora, ¿tiene capacidad el kirchnerismo para retocar el relato y terminar con una transformación final y hacer, digamos, la gran Bachelet? Bachelet se fue, dejó, digamos, el gobierno y hoy está retomando con un nivel de popularidad mayor. O sea, creo que si hacen un trabajo inteligente de identificar qué cosa la sociedad no quiere que se vuelva atrás, ellos aparecen como garantes de que eso debería mantenerse y empiezan a dar síntomas, diría casi estilos, problemas casi de sintonía más empática que otra cosa, y reestructuran el relato a la espera de la continuidad. No descarto que lo puedan hacer. Ahora, si lo encaran como han venido encarando el último tiempo, creyendo que el 54% les da capacidad omnímoda para seguir diciendo lo que dicen sin que la gente le moleste el packaging, porque mucha de la gente que compró este packaging hace 2 años, packaging en el mejor sentido, ¿no? En el sentido de que no solamente el contenido de las transformaciones, sino la manera de expresarlo políticamente, que hoy les está haciendo ruido, si no detectan que este es el problema central en términos simbólicos, sumado a los otros problemas que tienen que resolver. Y ahí es donde no sé si tienen la pericia técnica suficiente de resolver este desaguisado sin pagar los costos políticos que va a implicar pagar esta administración, a pesar que sí les reconozco la pericia suficiente de construir un nuevo relato que dé cuenta de algo más, digamos, alineado a lo que la gente siente de la realidad. Manuel, gracias por venir, gracias por los conceptos. No, gracias por la invitación. Muchas gracias. Así que, cuando regresemos, Jorge Ingaramo. Así es. No se mueva, ya analizamos la economía con Jorge Ingaramo. Si usted es contador público, licenciado en Administración o licenciado en Economía y ejerce la profesión de manera independiente o en relación de dependencia, debe matricularse en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Consulte al teléfono 0800 555 2723.
Marco Aurelio Sosa, 53 años liderando en Caños de Acero. www.marcoaureliososa.com.ar. La calidad, nuestra pasión. La satisfacción del cliente, nuestra obsesión. En Fabicur Ixa hacemos la vida más segura. www.fabicur.com.ar. Instituto San Agustín. Atención especializada con sistema de autorización y provisión de medicamentos oncológicos. Confiabilidad y seguridad. Certificación en normas ISO 9001. Hay un antes y un después en tu manera de ver las cosas. Descubrí tu mirada en High Definition. Novar. Ver mejor. Es posible. Congreso Argentino de Gastroenterología y Endoscopía Digestiva. 5, 6 y 7 de septiembre de 2013. Quórum Córdoba Hotel. Información www.gastro2013.com.ar. A 31 años de su fundación, esto es Horizonte en Obras. Casi 80 de estas casas por mes son entregadas a sus asociados. Y el promedio elegido es una casa como esta, 59 metros cuadrados, 2 dormitorios, con posibilidad de ampliación e incluso de instalar un emprendimiento pyme. Su costo total, 310.000 pesos, cancelable, mediante libre aporte primero y después de tener la casa con mensualidades flexibles de 2.700 pesos. Durante solamente 6 años. Lógicamente, existen viviendas más económicas aún, como así también unidades más confortables. Y todo este abanico de posibilidades y facilitamientos es la clave del impacto social de Horizonte en Córdoba. Para 8 de cada 10 cordobeses, Horizonte es casi la única posibilidad de vivienda propia. Entonces, para Horizonte es 31 años bien cumplidos. Blanco. Bueno, vamos a volver a lo que hablamos en el primer bloque en relación a las decisiones, a las medidas que ha tomado el gobierno. Bueno, yo decía cuáles eran mis impresiones, pero tenía muchas ganas de escuchar cuál era la visión que tenía Jorge sobre las últimas decisiones en materia de política económica. Bueno, lo de la reapertura del canje me parece una cosa obvia que había que hacer, porque la estrategia negociadora argentina fue equivocada desde el primer momento. Yo recuerdo que en los corrillos del Ministerio de Economía se decía que Lorenzino había ido a decirle a la presidenta antes del fallo de marzo del año pasado que había que abrir el canje, porque si no el juez Griesa y la presidenta lo sacó vendiendo almanaque. Bueno, así no fue. Así que ahora el problema Por es que... eso no hablo más. Exactamente. Por eso no habló más Lorenzino después. Sí, además se pidió la custodia de vudú. Se fueron los dos con el sobre todo. Y vas a saber si no tenían un chaleco antibala abajo. Bueno, por supuesto, está bien abrir el canje. El discurso de la presidenta por cadena nacional me pareció bueno. Creo que esa es la presidenta que uno querría ver. Faltan 27 meses y 10 días de gobierno. No es poco. Pero lamentablemente no va a caer bien, esto no cae bien en los holdouts y menos en la posibilidad eventual de que la Corte de los Estados Unidos abra el caso, porque lo pueden tomar como una tomada de pelo, ¿no? Ahora, digamos, un bono a 25 años que puede cotizar 50% de la paridad en pesos y pagado por la Comisión Nacional de Valores en un país que no tiene libertad cambiaria, es una oferta muy poco atractiva. ¿No crees que no van a agarrar el viaje? Y es muy difícil que agarren el viaje. Y lo peor de todo es que les pueden dar argumentos a ellos para insistir por otras vías para que la Corte tome el caso. Y tengamos otro problema mucho más grave todavía, ¿no? Que diga que esa no es
Eso no es lo que el juez Griesa y la Cámara de Apelaciones le dijeron a la Argentina que había que hacer. O sea que creo que eso... Hay abogados que hablan de desacato. Yo no sé si la palabra desacato es la correcta, pero me parece que, primero, tendría que haber sido en dólares. Porque la Argentina, mal o bien, después del 2002, los títulos en dólares los pagó puntualmente, con grandes sacrificios para la sociedad, pero los pagó. Así que me parece que y el problema es que la jurisdicción de la Comisión de la Argentina y con el pagador Comisión Nacional de Valores me parece que suena para esta Argentina de hoy muy aislada del mundo y con una situación de política cambiaria muy preocupante, y además que está perdiendo reserva diariamente. Ahora nos falta la merma de reserva que va a haber con el pago del Bonar 7 en septiembre. Bueno, ¿cómo vamos a llegar nosotros a la primera amortización de esos eventuales títulos, ¿no? O sea, realmente creo que deja una... Yo hubiera hecho una cosa más normal, digamos. O sea, hubiera seguido con la jurisdicción de Nueva York, hubiera ofrecido un canje similar a los anteriores y se acabó el problema. Así la Corte no tenía sospechas ni los holdouts podían... usar el argumento de que esto es un desacato a lo dictaminado por la Cámara de Apelaciones, ¿no? Creo que es una cosa complicada. No sé si va a andar o no va a andar. A lo mejor la gente dice, bueno, francamente, lo del default técnico nadie se lo cree, porque un país que está en riesgo de default técnico no va a mandar recursos a un banco si no está más que seguro que van a llegar a su destinatario, a un banco de Nueva York, por ejemplo. Así que yo creo que la cuestión del default técnico es muy relativa. Jorge, ¿vos crees que con esta situación, o mejor dicho, con esta decisión de abrir el canje, se recompone la situación argentina con el exterior y con el mercado de capitales internacionales? No. ¿Y entonces para qué tomar una decisión de esta naturaleza? ¿Y por qué no tenía más remedio? Porque si no, directamente los embargaban todo. O sea, el dictamen de la Cámara de Apelaciones fue terrible. Fue terrible, incluso el texto, la forma que está escrita. No había más remedio que abrir el canje y tratar de salvar las papas como se pudiera. Por eso digo que el discurso por cadena nacional de la presidenta estuvo bien. Lástima que al día siguiente nos enteramos, no sé, los 2 días nos enteramos que era un título en pesos a 25 años, que iba a tener un castigo de por lo menos el 50%, mínimo, de paridad y en pesos y a pagadero en la Comisión Nacional de Valores. Y eso, claro, eso desde afuera es directamente decir, esta gente nos está tomando el pelo, ¿no? Creo que es muy peligroso hacer eso. Muy peligroso hacer eso. Creo que era mucho más simple decir, está bien, es en dólares, en las mismas condiciones que el anterior, y los pagaremos en 25 años como pagamos los otros. Si los otros lo hemos pagado siempre, ¿qué duda cabe sobre lo demás? Y que sea sobre la jurisdicción de Nueva York para que no haya ninguna clase de problema. Y los 1.330 millones de dólares, yo creo que habría que darlos ya por perdidos, hay que pagarlos a eso, hay que pensar que habrá que tomar los recaudos del caso y demás para que no haya default técnico, pero me parece que eso, al contrario, yo creo que el cambiar de jurisdicción sobre la marcha nos pone en un alto riesgo de default técnico, para incluso los 1.330. Porque después cuando se envía porque los 1.330 hay que pagarlo en Nueva York y con la jurisdicción de la Corte de Nueva York. O sea que de eso no nos vamos a escapar. Y es totalmente improbable, por no decir imposible, que la Corte Suprema, llegado el caso de que tome la situación, vaya a fallar en contra de las 2 instancias previas. Es una cosa muy rara. El tema del precedente es muy relativo, porque nadie en el mundo va hoy a emitir títulos sin alguna cláusula de mutualización, que es lo que no tenía el canje nuestro. Pero bien, ahora ya prácticamente la mutualización es una cosa normal. Y más después de lo que ha pasado en Europa, que toda la discusión que hay con el Banco Central Europeo y los eurobonos es acerca de la mutualización, nadie más come vidrio sobre eso. Ahora, si Argentina paga lo que está establecido en la sentencia, ¿eso no abre la posibilidad de que los que aceptaron ingresar en 2005 y en 2010 reclamen el mismo tratamiento? Yo creo que no.
En la forma en que está escrito el primitivo fallo de Griesa, me parece que no. Pero yo no soy abogado. Ahora, lo que abre la posibilidad de más litigios. Claro. Pero hay que tener ganas de empezar el litigio, digamos, ¿no? Lo que pasa es que ahí, por eso digo, es un error lo que hizo el gobierno. Un error que ahora salvarlo cuesta mucho, mucho trabajo. Si hace 1 año y medio hubieran ido con una propuesta de abrir el canje en similares circunstancias, con la misma jurisdicción, pagando en dólares un título con las mismas condiciones del 2010, pero nada más que... Ahí directamente todo el mundo se callaba la boca. Claro. No había pataleo para nadie. 3 veces abrimos el canje. ¿Cuántas veces vamos a estar, cuánto tiempo vamos a estar para resolver el problema de endeudamiento? Para colmo es el 7% de 95.000 millones de dólares más intereses. Pero digamos, no es tampoco una cifra que uno diga, qué desastre, que vamos... Jorge, el segundo tema con el que analizábamos con Alfredo era el tema de el incremento del mínimo no imponible impuesto a las ganancias. ¿Qué ruido te hace esto? No, a mí me parece bien. Yo no creo que un tipo que gane $2.500 tenga que pagar impuesto a la ganancia. Es una cosa que en ningún país del mundo existe. Ahora, eso. ¿está bien instrumentado? ¿Hay algún tipo de dificultades en cuanto a la instrumentación en el futuro? Porque ya aparecieron obviamente las primeras... Lo que hay que decir acá es lo que dice todo el mundo. Si no hubiera inflación, no tendríamos este impuesto. Claro. Baje la tasa de inflación y dejamos de bromar. Y más si la presidenta en privado reconoce que la inflación no debe pasar del 20%, entonces no es el 9%. Claro. Tiene que haber una cláusula gatillo, algo que active directamente. Y obviamente que yo creo que un ingreso de $2.500 mensuales son $30.000 al año, eso en ninguna parte del mundo paga impuestos a las ganancias. Es una cosa que no tiene... Y obviamente que está bien que el gobierno haya reaccionado. Y sobre la cuestión de financiamiento, mi querido profesor Blanco, en el mes de julio se emitieron 22.000 millones de pesos. ¿Vos decís que se va a financiar con emisión? Comparado con lo que dicen que va a costar este chiste... 15.000. No, esto no pasa porque no hay que olvidarse que había mucha gente que pagaba muy poca plata. Claro. Que para esa gente era mucha plata. Claro. ¿No es cierto? Claro. Porque, sobre todo en un ambiente inflacionario. Claro. Pero la parte del león está en los tipos en esos 800 o 900 mil tipos que ganan arriba de 15 lucas. Creo que digamos, los números que dieron, a mí no me consta que sean así porque es muy difícil hacerlos. Además, no hay nada detallado, pero son 5.000 o 4.000 y pico de millones de pesos año contra 60.000 millones de pesos de ingresos por todo concepto que tiene el Tesoro Nacional previo a la coparticipación, incluidos los ingresos previsionales. O sea, es muy poca plata. No cambia el mundo. O sea, está bien que haya hecho la medida porque me parece que es justa y que obviamente que si hubiera cláusula gatillo y no hubiera inflación, todo sería mucho más simple. Pero la inflación es la causa de todos los grandes problemas políticos que tiene este relato. Recién hablaban con Manuel, yo creo que el gran problema de este relato falla por la mentira. Porque todo el mundo ve que hay un relato que es mentiroso. El 70% de la gente le dijo el 11 de agosto, esto es mentiroso, no te creo más. Así que no me cambies el relato. Haceme realidad lo que yo estoy viendo que pasa en mi vida normal. Julio tuvo 2,50% de inflación medida por los índices normales. O sea, esa es la verdad de la milanesa. Entonces, yo estoy de acuerdo que es muy importante que el gobierno tenga una reivindicación de lo que hizo, independientemente de cómo lo financió, que es bastante cuestionable. Pero yo creo que a la gente hay que decir la verdad, miren, hicimos un montón de estas cosas, pero parte de eso se financió con inflación y ahora vamos a hacer un plan... Para mí, personalmente, sería realmente notable si uno amaneciera, una mañana nos encontráramos que la presidenta anunció que cambió el ministro de Economía y que hay un plan de estabilización como la gente, que prevé una tasa de devaluación, que prevé un ajuste fiscal. Sería realmente sorprendente. Y no sé si no sería electoralmente más convincente que estas cosas de andar haciendo parches. Yo siempre le mando planes a la presidenta, por supuesto que nunca me los atiende. Pero, digamos, en ese sentido yo no creo en que el problema argentino económico se agrave. Creo que no es tan grave como lo pintan. Se podrían intentar mecanismos. No, nadie lo pinta grave. Lo que me parece es que va camino a posiblemente ser más complicado si no se toman medidas conducentes para evitar que esas complicaciones se produzcan. Dado que, si es cierto lo que decís,
esto no es un rumbo de catástrofe y hay un escenario electoral y hay 27 meses todavía para gobernar, no sería hora de reconocer la realidad, hacer un intento de plan, elegir un delfín, un ministro de Economía, ponerse de acuerdo con los que ganen en octubre para que el jefe de gabinete gobierne pensando en el gobierno actual y en el del 2015/19. ¿Cómo hizo la concertación en Chile? Un caso, los tienen ahí, los casos no hace falta ir a buscarlos a países extraños. Digamos, la presidenta necesita un delfín. Eso yo creo que a esta altura del partido está comprobado. Ella sola no puede hacer todo. Y los pibes de la Cámpara no la ayudan mucho, que digamos. Se ganan unos telegramas de salutación muy, digamos, muy... sí, las cosas, la situación de la Cámpora en el tema del AN fue realmente... Milagrosa, la Neuquén, ¿cómo se llama? Santa Cruz, creo que son ejemplos claros de que esa parte de la película, no hay espectador para esa parte de la película. Alfredo. Vuelvo para atrás, antes que la presidenta lea los planes que le manda y te llame. Pero estabas con el tema de inflación. Sí. El gobierno ha decidido acelerar la tasa de evaluación, ¿no? Sí. Yo a veces tengo la sensación de que muchas veces reclamamos de que se atrase el tipo de cambio y cuando empiezan a devaluar a una tasa, digamos, si uno toma las últimas 2 o 3 semanas alta, sí. Mucha gente que critica que está el tipo de cambio atrasado, después critica y dice, mire, está devaluando 30%. Bueno, ¿Qué impresión tenés vos de la política cambiaria, de esto que están haciendo? No, está bien, pero lo que pasa es que no tiene contexto. Vino tarde. Mi plan era 3 centavos por día de ahora hasta las elecciones, con lo cual llegamos a las elecciones a 7 pesos. Eso sin decir mucho, sin decir demasiado públicamente, hacerlo sin decirlo, y creo que eso... Y por supuesto, darse el gusto del desdoblamiento. No puede ser que estemos rifando reservas para el dólar turista 6,67. Es una cosa estúpida. Del punto de vista que se lo mire, un gobierno que perdió 14.000 millones de dólares de reserva desde que puso el cepo. ¿Cómo puede estar regalando el dólar a 6,67 que hace más conveniente irse a Italia o España o a algún país que hacer turismo en Argentina? Eso es una cosa que no tiene ningún sentido. El dólar turista y las importaciones prescindibles tienen que pasar ya a 9 pesos o a 8,50. Vos dijiste una cosa que realmente le iba a preguntar a Alfredo, pero después en el fragor de los comentarios se me pasó. Hablaste del tema de las reservas, es decir, de seguir perdiendo reservas como viene perdiendo la Argentina. Además, esto que van a pagar ahora los bonos de ahora. Digo, ¿cuán riesgoso es que se siga perdiendo reservas en relación a la emisión monetaria que hay en circulación? Bueno, el riesgo que hay es que todo el mundo hace el cálculo del dólar de convertibilidad. Bueno, los que dicen que no, mienten. Yo lo hago todos los días. Todos los días recibo la balance del Banco Central, lo hago. Y supongo que los colegas míos harán más o menos lo mismo. Hoy está 8,89. Y cuando paguen los bonar, va a estar a 9,60 y pico. Esa es la relación reserva-emisión monetaria. Entonces, si vos le estás dando al mercado la señal de que tu dólar de convertibilidad es 9,66... O sea, que el dólar paralelo se estaría ajustando más o menos a lo que hay hoy. Por eso estoy diciendo de que a las importaciones prescindibles y al dólar turista hay que ponerlo en el dólar de fuga de capital, el contado con liqui, 8,50 y se acabó el problema. El que no se escondió, se jodió. Ya hacerlo eso, y no perder más reserva por ese lado. Y administrar la reserva de forma tal que no bajen. ¿Pero con quién frena y la forma de administrar que puede llegar a tener eso? No tienen impacto inflacionario. ¿Por qué? Porque ellos cuando aceleraron la tasa de devaluación también habían emitido. Ellos en julio emitieron 22.000 millones de pesos. Prácticamente un 6% de la base monetaria. Una locura, en un solo mes. Para ganar las elecciones. Y por supuesto... En agosto... Por supuesto. Ahora retiran. Ahora están retirando. Pero tampoco levantan la tasa de interés, tampoco colocan LEVAC para absorber la liquidez excedente. Esa liquidez está yendo toda a precio. La gente no sabe cuál es la tasa de inflación esperada. Hace encuestas. Hay tipos que hablan del 35%, tipos que hablan del 40%. Cualquier verdura. ¿Por qué? Porque la señal, hacer política económica, aparte de hacer lo que hay que hacer, es dar las señales convenientes. Y si no, miremos Bernanke. Miren la imprecisión de Bernanke, el despelote que armó.
Si Bernanke hubiera dicho, mire, en lugar de 85.000 millones de dólares, el 1 de septiembre empiezo a comprar 84.000, el 1 de octubre 83.000, no hubiera pasado nada, absolutamente nada, no pasaba nada, no subía la tasa larga en Estados Unidos prácticamente 1% como subió. ¿Por qué? Porque se da la señal, el mercado sabe lo que se está... Ahora se dan señales total y absolutamente contradictorias. Entonces, lamentablemente, los que toman decisiones dicen, ¿cuál es el dólar que tengo que considerar acá? Y el chacarero, que es el que tiene que proveer las divisas, porque todavía hay guardados prácticamente 20 millones de toneladas, que son 20 millones de toneladas, al valor FOB son 10.000 millones de dólares, no es moco de pavo, es buena plata, y que la va a ir vendiendo en la medida que necesite, porque esa es la plata que él necesita porque para el chacarero no son 10.000 millones de dólares, son 6.000 millones de dólares porque tiene retenciones y un montón de cosas. Son esos 6.000 que necesita para moverle su actividad económica. Ahora viene la época de la siembra, si es que llueve, crucemos los dedos, porque este gobierno sin lluvia en el que viene, no sé qué va a hacer con el relato, ¿no? Pero ojalá que llueva y que realmente tengamos 95 millones de toneladas por lo menos el año que viene, porque si no ahí se le complican mucho las cosas. A mí me parece que hay que dar las señales con... La renta agraria y la renta gasífera no se pueden seguir perdiendo. Eso lo dijo claramente Galucho hoy o ayer, no sé cuándo fue que lo dijo. Acá hay que resolver el problema energético. Si no, el país tiene una renta que es la que lo sostiene, que es la renta agraria, que está completamente subvaluada y que hace que los productores no puedan sembrar porque no pueden cerrar contratos de alquiler, y una renta gasífera durmiendo ahí abajo. Y pagando 13.000 millones de dólares al año de importaciones, pero ¿qué clase de sonsos somos? Jorge, gracias. Gracias por invitarme. Gracias. Alfredito, nos vamos. Hagamos un buen anuncio y es que va a llover. Miércoles 19 horas. 19 horas, Facultad de Ciencias Económicas. Sí, va gente importante como usted y presentamos el libro con Daniel Gatas. No se suspende por lluvia. No se suspende por lluvia, aunque creo que llueve el miércoles. Señores, ojalá Dios te oiga. Buen fin de semana. Nos volvemos a encontrar el próximo sábado. Marco Aurelio Sosa. www.fabicur.com.ar. Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Gama. Juntos hacemos futuro. Instituto San Agustín, IMIX, CIAFA, Centro Robles,